Bendito sea el nombre del Señor. Soy Jesús A. Géliga Torres, instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. En el día de hoy, domingo 1 de agosto de 2021, ofreceremos la lección número 21 de este periodo. Se ha titulado Regresos difíciles. Y usaremos como fundamento texto del Evangelio de Lucas, del capítulo 5, los versículos del 13 al 32. Por favor, prestemos atención a la lectura de estos versos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos Lucas 15, versículos del 13 al 32. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido, y es hallado. Bendita sea la palabra del Señor. A Lucas se le reconoce como autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que era médico y el único autor gentil en el Nuevo Testamento. La obra bíblica de Lucas está dirigida a una misma persona, a un tal Teófilo. Pero nadie sabe exactamente quién fue Teófilo. Pero sabemos que el propósito de Lucas era escribir los dos libros para que Teófilo supiera con certeza sobre la persona y la obra de Jesucristo. En Colosenses 4:14, Pablo se refiere a él como el médico amado, por lo que se puede inferir que era alguien muy apreciado por él y obviamente que era médico de profesión. En Filemón 1:24, Pablo también se refiere a Lucas como un colaborador. Se sabe que Lucas tenía un excelente manejo de la lengua griega
y por sus escritos podemos inferir que fue un escritor bien educado, observador y sumamente cuidadoso. La parábola que estudiaremos hoy en este día es conocida como la del hijo pródigo y es la tercera de las que se narran en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Todas son narradas por el mismo Jesús, siendo las otras dos la oveja perdida y la moneda perdida. El inicio de este capítulo nos dice que estas tres parábolas constituyen la respuesta de Jesús a los escribas y a los fariseos que se cuestionaban respecto a las razones por las que sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos, no lavándose las manos cuando comían pan. Y es que esos lavados ceremoniales eran indicados por la tradición y no por las escrituras, por lo que los discípulos de Jesús no se sentían obligados a seguirlos, y por lo visto Jesús tampoco los seguía. A manera introductoria leeremos Lucas 15, del 11 al 13, que no forman parte de la lectura de la lección. Los mismos dicen de la siguiente manera: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La parábola inicia presentándonos una familia donde aparentemente todo abunda. Abunda la comida, abundan las facilidades y parece que también abunda el amor. Se nos presentan 2 hijos y uno de estos muchachos, el menor, hace algo un tanto extraño. Reclama a su padre la parte de los bienes familiares que a él le corresponden en virtud de su herencia. Un rarísimo reclamo, ya que la herencia suele darse luego que los padres fallecen, pero nadie arguye nada y el padre le entregó los bienes. Según algunas costumbres judías copiadas de los romanos, la división de la propiedad daba al hijo mayor el doble que al menor. Y en este caso parece que el hijo menor recibió solo dinero y el mayor optó por quedarse con su padre y vivir en el patrimonio paterno. En el Puerto Rico del pasado era frecuente que los hijos mayores se ocuparan de muchas de las tareas de la finca o de la parcela y abandonaban la escuela cuando apenas aprendían a leer. Los hermanos menores advenían a privilegios con los que las mayores jamás soñaban. Por ejemplo, mi padre, a la muerte de mi abuelo, asumió las responsabilidades del taller de herrería familiar, oficio que otros hermanos aprendieron, pero que pocos ejercieron. Con el bolsillo lleno de dinero y la cabeza llena de ilusiones, el joven parte hacia una lejana provincia, donde soñó que habría de pasarlo chévere. Teniendo dinero, recorrió todos los lugares de diversión y tuvo amigos dispuestos a acompañarle en todo momento. Por un tiempo vivió sometido a todos los placeres del pecado. El escrito no nos da detalles de las cosas que hizo, pero no es difícil imaginarlas. Y así fue que su vida, mientras le duró el dinero. Sin embargo, un día se dio cuenta de que el capital se había consumido, desperdiciando sus bienes y viviendo perdidamente. Vivió guiado por los placeres terrenales, gastando el dinero como si éste no tuviera fin. Leamos los versos que siguen, Lucas 15, 14 y 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
Los sueños del joven se tornaron en pesadilla. No solo había agotado todo su dinero, sino que el país en que se encontraba estaba atravesando una gran crisis económica. La gente sufría hambre y él no sabía qué hacer ni qué podía hacer. Tal vez algún hálito de conciencia le impidió atreverse a regresar a su casa. De una vida respetable en la casa de su padre, había descendido a un mundo de perdición y ya no había manera de caer más bajo. Comenzó a buscar trabajo e intentó recurrir a los amigos que posiblemente participaron en la lapidación de su herencia. Es posible que les recordara los momentos en que compartían de placeres mundanos gracias a su dinero. Les debe haber manifestado cuán mal lo estaba pasando. Humillándose a gran extremo, clamó ayuda para salir del apuro o para conseguir un trabajo. Pero solo encontró todas las puertas cerradas y el rechazo de todos, llegando a la conclusión que no tenía amigos verdaderos en ese país lejano. Entonces se acercó a un ciudadano de la comarca que le ofreció el empleo de apacentar cerdos. Recordemos que los cerdos eran considerados animales inmundos por los judíos. Y con respecto a esto, Levítico 11, 7 y 8 nos dicen: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, le tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Para un judío no podía haber oficio más asqueroso y humillante que el de alimentar estos cerdos. Vayamos a Lucas 15, 16 y 17. Y dicen así: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Después de haber malgastado todo lo que tenía, el hijo pródigo quedó extremadamente vulnerable. No era el único atravesando una crisis. En toda aquella provincia en la que había hallado refugio, vino una gran hambre y él carecía de los recursos básicos para alimentarse. Se había ido de la casa de su padre buscando libertad, pero ahora trabajaba para otra persona, particularmente apacentando cerdos, y con un hambre de tal magnitud que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Yo no sé si la algarroba que se menciona en estos pasajes es la misma que existe en Puerto Rico. Yo sí sé que la nuestra es una vaina color marrón que nace del árbol denominado algarrobo. Y estas vainas contienen unas semillas negras cubiertas de una masa polvorienta color verdosa, con un característico olor a excremento de gatos. Recuerdo que en mi niñez comí varias veces el contenido de la algarroba. Y también perforábamos la semilla y atando un cordel a través de la perforación, combatíamos con otros muchachos, golpeando nuestras semillas contra las otras hasta que una de ellas se rompía. Le llamábamos gallito al improvisado juguete. En estas tierras, el fruto del algarrobo se utilizaba comúnmente para alimentar a los cerdos o al ganado. Pero aquellos menesterosos que carecían de alimentos y recursos también se alimentaban de este fruto. El hijo menor tuvo tanta hambre que estuvo dispuesto a comer lo que él mismo daba a los cerdos. Su caso empeora cuando ni siquiera consigue quien le dé algarroba para comer. Había tocado fondo y estaba en el punto más bajo y vulnerable de su vida. Después de haber malgastado todo lo que tenía, el hijo menor quedó vulnerable. Nos imaginamos que cuando Jesús mencionó en la parábola que el joven deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos,
Los israelitas que le escuchaban no habrán podido evitar una mueca de repugnancia, porque un hebreo no podía caer más bajo que eso. Recordemos que los judíos no podían tener ninguna cercanía o contacto con los cerdos, y muchísimo menos compartir su comida. Y como si aún pudiera ser peor, a la mente del joven viene el recuerdo de los jornaleros de la casa de su padre. Vuelve en sí mientras recuerda que ellos tenían abundancia de comida, mientras él, el hijo de la casa, se moría de hambre en tierra extraña. Leamos los versículos que siguen la lección. Lucas 15, 18 al 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pese a los eventos familiares acontecidos, el joven recuerda a su padre y sus actuaciones ante él. Reconoce que ya no es digno de ser llamado hijo, pero también debe haber recordado el amor que su padre le profesaba en otros tiempos. Y es que cuando el joven estaba en su hogar, viviendo con su padre, disfrutaba de una relación familiar de compañerismo. Era un hijo en la casa y no había ninguna duda de ello. Cuando se fue al país lejano, despilfarrando su herencia, era aún el hijo. Esa es una realidad que todos los que somos padres avalamos y reconocemos. Podemos ir aún más lejos. Cuando cayó tan bajo que llegó a tocar fondo, conviviendo entre los cerdos, era aún el mismo hijo. Y este es el evangelio que Jesús trajo a los fariseos que le escuchaban. Y a nosotros en este día también. Y es que la parábola no pretende explicarnos la forma y manera de cómo un pecador se salva. La parábola tiene el propósito de revelarnos el corazón del Padre, que no solo salvará a un pecador, sino que también recogerá en su hogar a un hijo que pecó. Leamos ahora Lucas 15, 20 y 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El joven pone en acción los pensamientos que emanaron de las fuerzas del amor que aún quedaban en su mente. Volvió en sí, como nos dijera el verso 17 que leyéramos antes. Y es que cuando estamos inmersos en el pecado, un terrible efecto se produce en nosotros. Vemos el mundo desde la falsedad de nuestros pecadores ojos, y los más viles pecados nos resultan placenteros. Cuando el joven recobra su vieja conciencia, razona y comienza a usar la inteligencia que siempre tuvo, pero que no ejercía. Dice la palabra que levantándose vino al Padre. Ese levantarse ha implicado un despertar espiritual, una exigencia interna que todo ser humano experimenta en algún momento de su vida. Es comenzar a encontrar el auténtico sentido de nuestra existencia y el sentido que esta existencia tiene en relación con todos los seres que también forman parte de nuestras vidas. El relato nos indica que el hijo inició el viaje de regreso, posiblemente con grandes temores. Y es que según la ley de Moisés, un padre tenía derecho a traer a un hijo desobediente ante los ancianos, quienes le aplicarían el más severo de los castigos. Y si no, el padre tenía otra forma de castigarle, de humillarle y de expulsarle. El hijo que regresa vendría tal vez con la ropa hecha jirones y siendo antecedido por el olor de la pocilga de los cerdos. Pero aún a lo lejos el padre lo vio y lo identificó.
porque independientemente del aspecto y el olor del hijo, seguía siendo hijo. Y el padre lo identificó a la distancia, corrió hacia él, se echó a su cuello y le besó. Abrumado y sorprendido, el muchacho solo puede pronunciar la primera parte de su preparado discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Admite que no tiene nada nuevo que ofrecer para restablecer la relación con su padre. Ya no está manipulando a su padre para obtener otros beneficios de él. Sí que más bien cambia su manera de verse a sí mismo y en un instante de arrepentimiento genuino acepta ser amorosamente recibido por el Padre. Leamos ahora Lucas 15, 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Las fiestas en las que el joven había participado en la lejana provincia le habían conducido a corrales de cerdo, compartiendo sus comidas. Aquel disfrute pasajero le había costado demasiado. Regresó a su lar nativo y confesó su pecado, y las cosas comenzaron a cambiar. Recordemos que en 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la manera perfecta en que un hijo que ha pecado recupera su relación de respeto y comunión con su padre. El que había estado apartado de su lugar de nacimiento necesitaba ser depurado de la contaminación que había recibido en la tierra extraña. Estaba siendo restaurado por su padre a su impoluta posición original. No se le privó de nada. Recuperó su lugar en la casa de su padre. De manera similar, nosotros podemos confiar en que nuestro Padre Celestial es justo y que si contritos y humillados nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Al igual que el hijo pródigo, debemos confesar diciendo: Padre, he pecado y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Y el Padre responderá: nunca será uno de mis trabajadores. Tú eres mi hijo. Te limpiaré y te perdonaré. Te restauraré a la comunión y a una vida útil. Leamos en este momento Lucas 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Se nos presenta ahora al hijo mayor, al que siempre se mantuvo en la casa cerca de su padre, y tan absorto estaba en sus tareas cotidianas que solo pudo percibir algo a lo que parece no estar muy acostumbrado: música y danzas. Y aunque el asunto le llama la atención, no toma la iniciativa de moverse él mismo al lugar de donde provenía el ruido, para enterarse por sí mismo de aquello que estaba aconteciendo. Utiliza a uno de los criados para saber qué pasa, y este le informa que su hermano menor había regresado y el padre había sacrificado al becerro más gordo para festejar que el muchacho había llegado sano y salvo, luego de tanto tiempo alejado de la casa.
Enterado de la razón de los festejos, el hermano mayor, en vez de alegrarse, se enoja a tal extremo que se niega a entrar a la casa. El padre, asumiendo una posición conciliatoria, interviene rogando al hijo mayor que entrase. Y es que en el hijo de mayor observamos el comportamiento tradicional de los fariseos frente a Jesús. El padre muestra la bondad del Señor y el hijo mayor nos enseña la soberbia con los que algunos reciben los actos de bondad y gracia que el Señor dispensa. Ese fue el mismo espíritu que los judíos, en términos generales, mostraban hacia los gentiles cuando estos se convertían. El resentimiento del hijo mayor hacia su hermano nos muestra que su corazón estaba lejos del amor misericordioso de su padre. Leamos los versos finales de la lección. Lucas 15, 29 al 32. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Somos muchos los cristianos que vivimos en un país lejano como el de esta parábola. Aun cuando hemos sido receptores de las bendiciones espirituales, seguimos viviendo en pobreza porque no hemos tomado posesión de esas bendiciones. La conclusión de la historia de la lección nos muestra a un hermano mayor que no disfrutaba de una relación de compañerismo ni con su padre ni con su hermano menor. Y a un hermano menor arrepentido de su soberbia y perdonado y restaurado a su previo estatus por el padre. El hijo mayor, aunque había mostrado obediencia en sus tareas, mostraba estar muy lejos del corazón del padre. Incluso recrimina al padre porque éste ha sacrificado un becerro para el pródigo hermano, y a él ni siquiera le han dado un cabrito para festejarlo con sus amigos. Es una imagen perfecta del sentimiento de los fariseos, quienes se enojaron porque Dios recibía a las multitudes perdidas viniendo a Jesús. De manera notable podemos observar el amor del padre por ambos hijos, independientemente de las circunstancias. Y es que nos resulta fácil reconocer cuando actuamos como el hijo pródigo, pero se nos dificulta identificarnos con el hijo mayor. Y es una cuestión de enfoque. El enfoque del hijo mayor está en el padre. El enfoque del hijo mayor está en sí mismo y en cuanto ha sido ofendido. La celebración por la llegada del hijo perdido de ninguna manera implica que el padre no valore la vida y el trabajo de su hijo mayor. El motivo de la fiesta es claro. Su hijo menor, que estaba muerto, ha resucitado. Se había perdido y había sido hallado. La invitación al hijo mayor a entrar a la fiesta quedó sobre la mesa. Jesús no nos explica el final del asunto en la parábola. Precisamente por eso, porque es una parábola. Y una parábola no es otra cosa que un recurso que Jesús usa con gran destreza, consistente en relatos figurados de los que por analogía o semejanza se pueden inferir grandísimas enseñanzas. Son en esencia relatos simbólicos basados en observaciones que se pueden creer verosímiles. Así que no sabemos lo que finalmente decidió el hijo mayor. Pero lo que sí está claro es la apertura del padre a que ambos hijos estén reconciliados con él como padre y que estén reconciliados entre ellos como hermanos. En este pasaje bíblico Jesús nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y restaurador, simbolizado en el Padre de los dos hijos
de la parábola. Solamente Dios puede sanar y renovar nuestra vida. El hijo menor malgastó lo que tenía, vivió bajo sus propios criterios, pensando que nada malo le iba a pasar. No contempló que su plan podía tener fallas en el camino, como perderlo todo, pasar hambre y caer en lo más bajo. Pero la lección nos presenta el tema de la restauración, cuando nos enseña a reconocer la importancia de identificar nuestro pecado y arrepentirnos. Todos debemos dejar a un lado lo que nos ata y tomar acción para que nuestra realidad sea transformada en las manos del gran alfarero. El hijo menor no había terminado de expresar su sentir y ya su padre había actuado y dado órdenes para que lo recibieran con dignidad y se preparara la celebración. No sabemos finalmente la decisión del hermano mayor. La decisión para recibir o rechazar estaba en sus manos, como lo está en las nuestras. ¿Quiere ser restaurado? Hoy es un excelente día para dar ese gran paso y oremos al Señor por ello. Amado Padre Celestial, sabemos que tú eres nuestro Padre amoroso. Agradecemos todo cuanto tú has hecho con nosotros y con nosotras. Gracias por habernos rescatado y restaurado. Ayúdanos a identificar esas áreas de nuestra vida que aún necesitan ser transformadas y restauradas por tu amor. Nos rendimos a tu voluntad para que hagas la obra propicia en nosotros, en cumplimiento a tu propósito. No permitas que constituyamos en piedra de tropiezo para tus fines, sino instrumento en tus manos. Lo pedimos con acción de gracias y en el nombre de Jesús. Amén.